Susa era una antigua ciudad de los imperios iraníes protoelamita, elamita, primer imperio persa, Seleucida y Parto, y una de las ciudades más importantes del antiguo Oriente Próximo. Se encuentra situada en la parte inferior de los montes Sagres a unos 250 km al este del río Tigris, entre los ríos Karke y Dez, en el sudoeste del actual Irán. Hoy en día, de la antigua ciudad solo queda un gran campo de ruinas. La moderna ciudad iraní de Shashch se encuentra en el lugar de la antigua Susa. Shashch es la capital administrativa del condado de Shashch de la provincia de Juzestán. Tenía una población de 64.960 habitantes en 2005. Suscríbete, activa la campana para estar al tanto de los nuevos vídeos y dale like si te gusta el contenido. Susa fue una de las ciudades más importantes del antiguo Oriente Próximo. En literatura histórica, Susa aparece en los primeros documentos sumerios. Por ejemplo, se la describe como uno de los lugares sometidos a la obediencia de Inanna, deidad propia de Uruk, en Enmerkar y el señor de Arata. Se menciona a Susa en el Ketuvim de la Biblia hebrea con el nombre de Shushchan, principalmente en Esther, pero también una vez en el de Nehemías y en el de Daniel. Tanto Daniel como Nehemías vivieron en Susa durante el cautiverio de Babilonia. Del siglo V a.C. Esther se convierte allí en reina, al casarse con el rey Asuero, y salva a los judíos del genocidio. Una tumba que se cree que pertenece a Daniel se encuentra en la zona, conocida como Susdaniel. Sin embargo, la estructura actual es en realidad una construcción muy posterior que data de finales del siglo XIX, alrededor del año 1871. Susa vuelve a mencionarse en el libro de los Jubileos como uno de los lugares que fueron herencia de Sem y su hijo mayor, Ilam. La mitología griega atribuyó la fundación de Susa al rey Memnón de Etiopía, un personaje que aparece en el relato épico de la guerra de Troya, la Ilíada de Homero. Susa es uno de los más antiguos asentamientos de la región. Probablemente fue fundado como una aldea alrededor del 4000 a.C., pero los arqueólogos han datado las primeras trazas de la villa neolítica habitada en 7000 a.C. Hay evidencias de una civilización de cerámica pintada que se ha datado en H5000 a.C. Las vasijas de cerámica pintada de Susa de principios del primer estilo son una versión regional y tardía de la tradición de cerámica obeida mesopotámica que se extendió por todo Oriente Próximo durante el quinto milenio a.C. En la historia de las ciudades, Susa es uno de los asentamientos más antiguos que se conocen en la región. Basándose en la datación de C14, la fundación del asentamiento allí tuvo que ocurrir tan pronto como el 4395 a.C., una datación calibrada por radiocarbono. En esta etapa, la ciudad ya era muy grande para la época, alrededor de 15 hectáreas. La fundación de Susa se correspondía con el abandono de pueblos cercanos. Patch sugiere que la ciudad pudo haberse fundado para intentar restablecer el asentamiento, previamente destruido, de Chogamishch. Previamente Chogamishch fue también un asentamiento muy grande y presentaba una plataforma maciza similar a la que más tarde se construyó en Susa. Otro asentamiento importante en la zona es Chogabonut, que fue descubierto en 1976. Poco después de que Susa fuera habitada por vez primera hace más de 6000 años, sus habitantes erigieron un templo sobre una monumental plataforma que se alzaba sobre el paisaje de la llanura circundante. La naturaleza excepcional del lugar aún se reconoce hoy en lo artístico de los recipientes de cerámica que fueron colocados como ofrendas en 1 millar o más de tumbas cerca de la base de la plataforma del templo. El primer asentamiento de Susa se conoce como período Susa I. Dos asentamientos que los arqueólogos han denominado Acrópolis y Apedane, más tarde se fusionarían para formar Susa propiamente dicha. La Apedane fue encerrada en muros de tapial de 6 metros de ancho. Este lugar en particular se llama Apedane porque también contiene una estructura aqueménida posterior de este tipo. Casi 2000 jarros de estilo Susa y se recuperaron en el cementerio y la mayor parte de ellos están hoy en día en el Louvre. Los recipientes encontrados son un testimonio elocuente de los logros artísticos y técnicos de sus hacedores y ofrecen claves sobre la organización de la sociedad que los encargó. El estilo Susa y fue en gran medida un producto del pasado y de influencias de las industrias de cerámica contemporáneas en las montañas de Irán occidental. La coincidencia en estrecha asociación de vasijas de 3 tipos, un cáliz para beber, un plato para servir y una pequeña jarra, implica el consumo de 3 tipos de comida, que aparentemente se necesitaban para la vida de ultratumba de la misma manera que lo eran en este mundo. Cerámicas con estas formas, que estaba pintada, constituye una gran proporción de los recipientes del cementerio. Otras que tienen un aspecto más grosero, para cocinar, jarras y bolés, con simples bandas pintadas sobre ellas,
fueron posiblemente ofrendas funerarias para tumbas de ciudadanos más humildes así como adolescentes y quizás, niños. 19. La cerámica ha sido realizada a mano cuidadosamente. Aunque pudo haberse empleado una rueda lenta, la asimetría de las vasijas y la irregularidad de las líneas circundantes y las bandas indican que la mayor parte del trabajo se hizo a mano alzada. También está testimoniada en este periodo metalurgia en cobre, que era contemporánea de obras en metal en algunos yacimientos de las tierras altas de Irán como Tabbes y Alq. Susa entró en la esfera de influencia cultural de Uruk durante el periodo de Uruk. Una imitación de todo el aparato estatal de Uruk, protoescritura, sellos cilíndricos con motivos sumerios, y arquitectura monumental, todo ello se puede encontrar en Susa. Según algunos estudiosos, puede que Susa fuera una colonia de Uruk. Hay cierta discusión sobre la periodización comparativa de Susa y Uruk en esta época, así como alrededor de la extensión de la influencia de Uruk en Susa. La investigación reciente indica que el periodo de Uruk temprano se corresponde al periodo de Susa febrero del 20. D.T. Patz arguye que la influencia de la región de Juzestán en las tierras altas iraníes, en Susa, fue más significativa en el periodo temprano y también continuó más adelante. Así, Susa combinó la influencia de dos culturas, la de la meseta y la de las llanuras aluviales. También insiste Patz en el hecho de que la escritura y los sistemas de numeración de Uruk no fueron simplemente tomados prestados en Susa al por mayor. Más bien, se produjo un préstamo parcial y selectivo, que fue adaptado a las necesidades de Susa. A pesar del hecho de que Uruk era todavía más grande que Susa en la época, Susa no fue su colonia, pero aún mantuvo alguna independencia durante largo tiempo, según Patz. Algunos estudiosos creen que Susa fue parte de la más amplia cultura de Uruk. Holly Pittman, una historiadora del arte de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, dice que los susánidas participan totalmente de la forma de vida de Uruk. No son culturalmente distintos. La cultura material de Susa es una variación regional de la llanura mesopotámica. Gilbert Stein, director del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, dice que una expansión que en el pasado se creyó que había durado menos de 200 años ahora aparentemente continuó durante 700 años. Cuesta pensar en ningún sistema colonial que durase tanto. La expansión del material de Uruk no evidencia una dominación de Uruk. Pudo haber sido una elección local. Susa III es también conocido como período y protoelamita. En esta época predomina la cerámica del período vanés. Es también aquí cuando aparecen por vez primera tablillas protoelamitas. Posteriormente Susa se convirtió en el centro de la civilización de Elam. En esta época aparecen en documentos sumerios referencias ambiguas a Elam. Susa entra en la historia durante el período dinástico arcaico de Sumer. Está documentada una batalla entre Kishch y Susa en 2700 a.C. Más adelante se convertiría en la capital del imperio elamita. En el período sumerio, Susa fue la capital de un estado llamado Susiana, Wan, que ocupó aproximadamente el mismo territorio que la moderna provincia de Juzestán con centro en el río Karun. El control de Susiana fue variando entre Elam, Sumer y los acadios. A Susiana a veces se la confunde como sinónimo de Elam pero, según F. Bayat, fue una entidad política y cultural diferente. Susiana fue incorporada por Sargón el Grande a su imperio acadio alrededor del año 2330 a.C. Susa fue la capital de una provincia ecadie hasta alrededor del año 2100 a.C. cuando su gobernador, Kutikin-Susinnak, se rebeló e hizo de ella un estado independiente y un centro literario. También fue el último de la dinastía Awan según la lista de reyes de Susa. Unificó los territorios vecinos y se convirtió en rey de Elam. Animó el uso de la escritura elamita lineal, que sigue sin haberse descifrado. La ciudad fue posteriormente conquistada por la dinastía neosumeria Ur III y la conservó hasta que Ur finalmente cayó en manos de los elamitas bajo Kindattu en alrededor de 2004 a.C. En esta época Susa se convirtió en capital elamita bajo la dinastía epártida. Alrededor del año 1500 a.C. comenzó el periodo elamita medio con el surgimiento de las dinastías ansanitas. Su gobierno se caracterizó por una yelamización de Susa, y los reyes asumieron el título de rey de Ansán y Susa. Mientras que, previamente, el idioma acadio fue frecuentemente usado en inscripciones, los reyes posteriores, como la dinastía higiálquida de 1400 a.C., intentaron usar el elamita. Así el idioma y la cultura elamita crecieron en importancia en Susiana. También fue esta la época en la que el panteón elamita se impuso en Susiana. Esta política alcanzó su cumbre con la construcción del complejo religioso y político de Chougue Zambil,
a 30 kilómetros al sudeste de Susa. Hacia el año 1175 a.C., los elamitas bajo Sutruk-Naunte saquearon la estela original que tenía inscrito el Código de Hammurabi, las primeras leyes escritas que se conocen en el mundo, y se la llevaron a Susa. Los arqueólogos la encontraron en 1901. Nabucodonosor I del Imperio Babilónico saqueó Susa alrededor de 50 años después.